Muy buenos días a todos. Vamos a seguir con nuestro evento científico. A continuación, tendremos el simposio de diabetes y neurología. Nuestro expositor, el doctor Andrés Jiménez, nos hablará del tema Una relación para no olvidar, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad del Alzheimer. El doctor Andrés Jiménez es especialista en diabetología y obesidad, maestría en nutrición clínica, médico de estado del Servicio de Endocrinología del Hospital Central del IPS. Bienvenido, doctor. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctora, por tu presentación. Creo que por problemas técnicos estamos un poco atrasados. Vamos a tratar de ser breve, conciso y que lleguemos al objetivo. Bueno, acá tiene mi QR. Yo utilizo mucho las redes sociales porque hago mucha educación para pacientes y es un método que hoy utilizamos para llegar a todas las personas que no llegamos hoy por hoy. Vamos a ver entonces en nuestra agenda un poco el concepto del Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa, la prevalencia, principalmente la patogenia, es decir, la fisiopatología, cuáles son los factores de riesgo y, por último, vamos a dar un resumen. Para hablar de Alzheimer, tenemos que hablar de que es una enfermedad primeramente crónica, es una enfermedad que hoy prácticamente no tiene cura, es una enfermedad progresiva y por sobre todo es una enfermedad neurodegenerativa. Se caracteriza por un proceso que va empeorando respecto al deterioro de la memoria. Este deterioro posteriormente produce lo que es la pérdida de las funciones cognitivas, pero se caracteriza porque hay cambios en la personalidad y en el comportamiento de los pacientes que van sufriendo de esta enfermedad. Para hablar entonces, como dice el título, de una asociación o relación entre diabetes y enfermedad de Alzheimer, hay un sustrato fisiopatológico principal. La hormona llamada insulina es el eslabón principal o el detonante para desarrollar esta enfermedad. Hay metaanálisis, estudios científicos que se realizaron con ratas, la cual se le producía una resistencia a la acción de la insulina y posteriormente esto conllevaba una pérdida cognitiva que por supuesto en el laboratorio tenían su técnica de cómo medir el deterioro cognitivo en ratas. Pero ¿por qué hablamos de insulina a nivel cerebral? Yo enseño fisiología y yo le decía a mis alumnos, bueno, las neuronas no necesitan insulina para poder captar la glucosa, porque las neuronas, el cerebro se alimenta de dos elementos principales, el oxígeno y la glucosa, como fuente de energía para el metabolismo cerebral. Hoy hablamos de un órgano metabólico que se llama cerebro. Hoy hablamos de que la insulina cumple una función más que importante, la cual hace 15 años no se sabía. Se desconocía la función de la insulina. Hoy vemos que la insulina está demostrada que puede atravesar la barrera hematoencefálica y los científicos decían, ¿por qué hay receptores de insulina siendo que la glucosa no necesita insulina para penetrar en la neurona? Entonces estuve estudiando muchísimo al respecto y encontramos que la insulina ejerce funciones a nivel cerebral, pero no solo a nivel metabólico. Tiene una acción neuroprotectora, una regulación energética, toda esta en el cerebro, modula a los neurotransmisores, produce un mejoramiento cognitivo y regula la producción de amiloide y de la proteína fosfotau. El principal mecanismo fisiopatológico que nos va a hacer hablar de Alzheimer es la producción de tejido amiloide beta y la proteína fosfotau. Vamos a hablar al respecto. Los factores de riesgo, ¿quiénes pueden desarrollar enfermedad de Alzheimer? Tampoco se conocía. Hoy vemos que hay una asociación directa con personas que sufren de hipertensión arterial, pero una hipertensión arterial no controlada. Personas con dislipidemia, el hábito tabáquico,
la obesidad, la microbiota intestinal y el alcoholismo. Falta el sedentarismo y la mala alimentación. La microbiota intestinal también es un eslabón reciente que se pudo asociar a la enfermedad de Alzheimer, por considerarse una enfermedad neurometabólica cuando hablamos de disbiosis. Entonces hablamos de los mecanismos fisiopatológicos. Se pudo describir que hay una disfunción mitocondrial, hay un depósito de tejido amiloide, que es lo que le define a la enfermedad de Alzheimer, hay una hiperglucemia y estrés oxidativo, vemos una peroxidación lipídica, glicosilación avanzada y por sobre todo hay una disminución del metabolismo de la glucosa a nivel cerebral. Este estudio fue publicado, fue un experimento que se realizó con ratas, la cual se pudo alterar su metabolismo, se le dio una dieta hipercalórica, principalmente rico en grasas, se le llevó a una insulinoresistencia y posteriormente estas ratas post-mortem se pudo describir depósito de tejido amiloide que está totalmente asociado a la enfermedad de Alzheimer. Entonces vemos que la inducción de resistencia a la insulina y diabetes en estos ratones provoca un aumento de la producción de beta-amiloide, hay una fosforilación de la proteína tau y una inflamación en el cerebro de estos ratones transgénicos. Entonces hoy podemos resumir de que hay una relación causal entre la diabetes mellitus tipo 2 que viene posterior a la resistencia a la acción de la insulina y la enfermedad de Alzheimer. Y vemos hoy que el cerebro es un órgano diana de la resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre entonces con la mitocondria? En la mitocondria hay un desequilibrio oxidativo que hace que la mitocondria pierda su capacidad de producir ATP y esto se conoce como mitocondria disfuncional. Hay un estrés oxidativo secundario a la fosforilación de la proteína tau y depósito de tejido amiloide a nivel cerebral. Vemos también que hay una hiperglucemia y estrés oxidativo que va a acumular productos finales de glicación avanzada que conducen a una generación de una especie regulatoria de oxígeno y por sobre todo daño celular. Peroxidación lipídica, la dislipidemia altamente asociada, la diabetes va a inducir por mecanismo fisiopatológico a cambios en el perfil lipídico, lo que hace que las células tengan más probabilidades de sufrir peroxidación lipídica. Productos finales de glicación avanzada, que estas moléculas se van oxidando y va a producir principalmente inflamación. Entonces el mecanismo fisiopatológico progresivo es obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, resistencia a la acción de la insulina, posteriormente depósito de proteína de la fosfotau, depósito de tejido amiloide y esto va llevando a una disfunción mitocondrial a nivel neuronal. También otra característica principal que se pudo describir es el hipometabolismo. El hipometabolismo puede deberse en parte a la reducción del transporte de glucosa en la barrera hematoencefálica. Y a través de estas membranas celulares los astrocitos y las neuronas van sufriendo. Este concepto nuevo a lo que llamamos triple acción. La resistencia a la acción de la insulina disminuye el metabolismo de la glucosa, generando, como estoy diciendo, un daño mitocondrial, pero por sobre todo un daño en la secuencia del ADN, porque la epigenética se ve afectada y formación de estrés oxidativo ROS. Por tanto, entonces, la disfunción de la señalización de insulina está implicada en los eventos patológicos que van a conducir al desarrollo de placas en los cerebros de los pacientes afectados. El principio, entonces, de esta patología es la disminución de la sensibilidad neuronal a la insulina. La presencia de altos niveles de citoquinas inflamatorias que están asociadas como, por ejemplo, interleucina 6, interferón gamma, hay una estrecha proximidad con las placas de tejido beta-amiloide. La neuroinflamación es el sustrato principal que viene a consecuencia de la resistencia a la acción de la insulina, de una alteración de la microbiota intestinal y por sobre todo de la obesidad.
A esto se conoce hoy por hoy diabetes tipo 3. Damos la bienvenida a un nuevo término que todavía no está reconocido como CIE-10 totalmente, pero ya en la jerga médica hablamos de diabetes tipo 3. Diabetes tipo 1, donde las células beta están afectadas, hay una destrucción por un proceso autoinmune. Diabetes tipo 2, 12 mecanismos de la fisiopatología de la diabetes 2, diabetes MODY, diabetes LADA, diabetes gestacional, y ahora se agrega el nuevo término diabetes tipo 3, Alzheimer asociada a la diabetes tipo 2. Tenemos ahora este dibujo, este gráfico. Agradezco al doctor Nicolás Alcaraz que me proveyó de este gráfico, hizo a mano a través del proceso digital. Vemos entonces que el cerebro hay una inflamación. Esta inflamación lleva a una destrucción de la secuencia, o sea, hay una alteración de la secuencia del ADN, lleva a una disfunción mitocondrial, por ende, la función en cuanto a la producción de energía de ATP se ve alterada. La resistencia a la acción de la insulina tiene una afectación principalmente a nivel hepática, muscular y cerebral, porque hay una alteración de los receptores GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4. Estos receptores, la glucosa para ingresar dentro de la neurona necesita de unas proteínas transportadoras independiente del sodio. Pero estas proteínas son sensibles a la insulina, es decir, que no requiere de la insulina para ingresar. Pero hoy por hoy vemos, se fue descrito que el GLUT4 principalmente son dependientes de insulina. Entonces la insulina atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene una función específica en áreas del cerebro en donde la insulina actúa a nivel de estos receptores. Al final, hoy por hoy nos damos cuenta de que estructuras cerebrales requieren de insulina para la metabolización de la glucosa, concepto que antes desconocíamos o por lo menos no se podía describir. Bueno, este esquema de todo lo que les estoy diciendo, la inflamación que viene a través de la resistencia a la acción de la insulina. Acá vemos a través de estos colores los transportadores de glucosa, GLUT1, GLUT3, GLUT2, 4, 8 y 12, que vemos la distribución a nivel de estructuras del cerebro. Como estoy diciendo, estos receptores, algunos dependen de insulina y otras no dependen de insulina. Las que dependen, se ve un mecanismo fisiopatológico que son resistentes a la acción de la insulina. Es por eso que se pudo describir la vía metabólica de la producción de tejido amiloide beta. Vemos entonces que el GLUT1 es sensible a la insulina, no es sensible a la insulina, es decir, no requiere de insulina. GLUT2 tampoco, GLUT3 tampoco, pero GLUT4 sí requiere de insulina. El GLUT8 también requiere de insulina y GLUT12 también requiere de insulina. Entonces, cuando hablamos de resistencia a la acción de la insulina a nivel cerebral, hablamos de estos transportadores de glucosa que requieren de insulina para metabolizar la glucosa, es decir, para que la glucosa pueda ingresar dentro de estas estructuras. ¿A qué vamos con todo esto? Porque esta asociación no debemos olvidar, porque veíamos los factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer, principalmente resistencia a la acción de la insulina, que esta resistencia a la acción de la insulina lleva a una activación del sistema nervioso simpático. Esto lleva a una resistencia periférica vascular que eleva la presión arterial, por eso hablamos de diabetes asociado a hipertensión. La resistencia a la acción de la insulina a nivel hepático hace que se produzca más, se sintetice más colesterol LDL, por eso produce una inflamación. Ayuda a la distribución grasa, empeorando la distribución, llevando la grasa a nivel visceral. La resistencia a la acción de la insulina produce una afectación cerebral. La resistencia a la acción de la insulina es consecuencia de una disbiosis, es decir, de la microbiota intestinal alterada, desequilibrio. Y obviamente la resistencia a la acción de la insulina es la antesala de una prediabetes y posteriormente diabetes.
El estudio de SST es un estudio multicéntrico que cambió la historia del tratamiento de la diabetes tanto en tipo 1 como en tipo 2. Este estudio duró más de 30 años y nos dejó un mensaje. El mensaje final es el control metabólico por el efecto legado. Esto significa que a pacientes de reciente diagnóstico, cuando nosotros tratamos de forma intensiva, le llevamos al paciente al objetivo glucémico preprandial en ayunas y en el periodo postprandio, en hemoglobina glicosilada, estamos haciendo un impacto, produciendo un impacto benéfico de una complicación microvascular, también macro, pero por sobre todo se demostró que disminuye el riesgo cardiocerebrovascular. El UKPDS fue un estudio que se desarrolló en diabetes tipo 2, donde luego ya viene el concepto de el efecto legado y también la memoria metabólica. ¿A qué llamamos memoria metabólica? Llamamos a pacientes de reciente diagnóstico que actuamos de forma intensiva, le reducimos la glicada y luego se suspende el tratamiento, los pacientes dejaron de ser adheridos al tratamiento y se evitaban las complicaciones. Memoria metabólica. Entonces, debemos individualizar al paciente. No nos quedemos con los factores de riesgo que el paciente tiene para desarrollar enfermedad de Alzheimer, principalmente por una agregación familiar. Individualicemos a los pacientes y por sobre todo tratemos. La estratificación de riesgo cardio, cerebro, hepato, gastro, cerebral es el detonante y es el factor, los factores o las variables que debemos tener en cuenta para un abordaje terapéutico. Anteriormente, los endocrinólogos y diabetólogos se centraban en lo que es el tratamiento glucémico. Hoy por hoy, nosotros lo que debemos abordar es este espectro. Está más que demostrado que hay receptores de insulina en todos los órganos, pero todavía no se puede describir la vía metabólica. Entonces debemos estratificar el riesgo cardiovascular y trazarnos una meta. Veíamos que la edad también es un factor de riesgo. La prevalencia va aumentando la probabilidad de desarrollar Alzheimer conforme va el paciente avanzando en edad, pero nosotros debemos trazarnos una meta. Así también como el estado de hiperglucemia, resistencia a la acción de la insulina, nos conlleva a una enfermedad de Alzheimer, también si nosotros tratamos de forma intensiva a aquel paciente de la tercera edad, el paciente aumenta el riesgo de hipoglucemia, por la cual aumenta 500 veces más el riesgo cardiocerebrovascular. Entonces debemos individualizar al paciente, tratar por sobre todo para prevenir esta enfermedad, pero tampoco llevarle a un estado de hipoglucemia, porque también en la hipoglucemia hay muerte de neuronas, hay afectación cerebral. Entonces debemos individualizar al paciente para saber a cuánto es la meta, a cuánto debemos llegar de hemoglobina glicosilada. ¿Cuáles son los fármacos que podrían ayudarnos? La doctora Velázquez, que nos va a hablar posteriormente, va a hacer mucho énfasis en los medicamentos que de repente tienen una acción o que se pudo demostrar que tienen un efecto benéfico a nivel de esta enfermedad. Hoy por hoy hablamos de los análogos de GLP-1 que tienen receptores a nivel del sistema nervioso central. Hace 15 años se describía que estas hormonas enteroendocrinas endógenas podían tener un efecto a nivel del núcleo arcuato, disminuyendo el apetito. Por ende producía descenso de peso. Hoy por hoy se vio que los receptores GLP-1 se encuentran en varias áreas del cerebro, pero aún no se puede describir cómo funcionan como tal. Pero al momento de poder identificar estos receptores, posteriormente viene la descripción de cuál sería la vía por la cual funciona. Entonces GLP-1 podrían ser el futuro de los neurólogos en el tratamiento de Alzheimer y probablemente de otras enfermedades que afectan al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque los análogos de GLP-1 aumentan la sensibilidad a la insulina, obviamente atacando el sustrato fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer. Los GLP-1 disminuye la disfunción de los neurotransmisores. Para ir terminando, vemos los puntos claves,
que la resistencia a la acción de la insulina a nivel periférico y por sobre todo a nivel del sistema nervioso central es clave para el deterioro cognitivo asociado a la neuroinflamación. El buen control metabólico de los pacientes con diabetes retrasa el deterioro cognitivo. Se debe pensar en tratar a los pacientes con diabetes 2 con alto riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer con fármacos que demostraron neuroprotección. Disminuir el riesgo de hipoglucemia en adultos mayores. Entonces, el abordaje terapéutico debe ser disminuir la neuroinflamación a través del abordaje terapéutico aumentando la sensibilidad de la insulina. Y les quiero dejar un mensaje que dice que cada diagnóstico preciso y cada tratamiento eficaz representan un paso hacia un futuro más saludable, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Diabetes 2 es una enfermedad transversal a todas las especialidades y por sobre todo a todas las patologías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. Seguidamente escucharemos al doctor Víctor Ojedas con el tema Manejo racional de la neuropatía diabética. Él es especialista en neurología, máster en enfermedades neuromusculares. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Peralta. Muchas gracias a la organización y a los colegas presentes. Bueno, neuropatía diabética, en 20 minutos creo que es inabarcable, ¿verdad? O sea, hablar de toda la neuropatía diabética es difícil, pero bueno, vamos a hacer el intento. Manejo racional, estaba pensando que en estos días qué significa manejo racional, pero creo que sobre todo es conocer bien la neuropatía diabética y entrar a tiempo, o sea, diagnosticarlo precozmente, ¿verdad? En eso consistiría, estoy haciendo un spoiler ya. Pero bueno, perdón por la generalidad o por lo tan básico de esto, ¿verdad? Para mí siempre me gusta empezar una charla, yo hago enfermedades neuromusculares, entonces empezar a distinguir bien, ¿verdad? O sea, qué es lo que es, en qué parte, qué topografía va a tener esta patología de la que vamos a hablar, ¿verdad? El sistema nervioso periférico, ¿ya? Recordamos el sistema nervioso periférico es todo lo que queda fuera del neuroeje, ¿verdad? O sea, todo lo que queda fuera del neuroeje es el sistema nervioso periférico. O sea que las enfermedades, la neuropatía diabética es una enfermedad neuromuscular, o sea, forma parte del grupo de enfermedades neuromusculares. Y las enfermedades neuromusculares son enfermedades que afectan a todas estas estructuras ahí que podemos ver, o sea, hasta anterior de la médula espinal, la enfermedad de motoneurona, las raíces forman los plexos, las plexopatías, los nervios, troncos nerviosos, la unión neuromuscular como la miastenia gravis y las miopatías, ¿verdad? Nosotros, en este caso, en la neuropatía diabética, vamos a hablar de una afectación que es a nivel de los troncos nerviosos, aunque ahí vamos a ver formas de neuropatía diabética que afectan a las raíces y a los plexos. O sea que, entonces, la neuropatía diabética forma parte de este grupo de enfermedades neuromusculares, más específicamente de las neuropatías y más específicamente de las neuropatías adquiridas metabólicas. Me parece importante recordar esto porque esto tiene repercusión clínica, es decir, no es que tenemos que tener un microscopio electrónico para ver esto y es la única forma. Solo con un examen físico instrumental básico podemos determinar qué tipo de fibras están afectadas. Y esto es importante en la diabetes porque en la diabetes primero se afectan las fibras finas, que son las fibras poco mielinizadas o amielínicas, ¿verdad? Que son estas que están abajo, tipo A delta y C. ¿Por qué es importante? Estas transmiten sensación de temperatura, dolor y son las fibras que inervan son los nervios autonómicos, ¿verdad? Entonces, son los primeros que en general se afectan en la diabetes, ¿verdad? Entonces, si hay alteración térmica o alteración o de la percepción del dolor, es una forma inicial de neuropatía diabética. Importante señalar esto. Y otra cosa importante es que cuando uno pide un estudio neurofisiológico común, digamos una electromiografía, nosotros estamos viendo este tipo de fibras, los que están arriba, las bien mielinizadas, fibras gruesas y no estas de abajo. Entonces, de ahí su relevancia, ¿verdad? Entonces, la diabetes tiene una prevalencia aproximada de 9,7% de nuestra población acá en Paraguay. O sea, eso significa
que 600 a 700.000 personas en nuestro país tienen diabetes. Y la neuropatía diabética es una de las complicaciones de la diabetes más frecuentes. Y se define como la presencia de signos y síntomas de disfunción de nervios periféricos. En general, después de excluir otras causas de un estudio en base a un cronograma de estudios, pero sobre todo la diabetes mellitus es la causa más importante o la principal causa de polineuropatía a nivel mundial, teniendo en cuenta diferentes otros grupos etiológicos. Fíjense, la diabetes no es la más frecuente, pero es la principal si tomamos a todas las causas o todos los grupos etiológicos. Entonces, con el creciente aumento de la prevalencia de la diabetes, obviamente una complicación tan frecuente como la neuropatía diabética va aumentando muchísimo. O sea que los médicos que vemos, pacientes que tienen neuropatía, como decía el doctor Jiménez, la neuropatía, o sea, la diabetes es transversal a diferentes patologías. Entonces, en algún momento vemos por esta frecuencia. Hay un riesgo acumulativo, así como el doctor explicaba recién con el Alzheimer, hay un riesgo acumulativo con los años para desarrollar neuropatía diabética. Entonces, hay un 10% de posibilidad de tener neuropatía diabética con 5 años de diabetes. Sin embargo, esto sube y trepa a 50% de posibilidad de desarrollar neuropatía diabética a los 25 años de tener la enfermedad. Y en 2/3 de los casos, los pacientes tienen pruebas objetivas. O sea, si uno hace un examen físico-instrumental usando un martillo de reflejos, un diapasón, un monofilamento o temperatura con un tubo de ensayo, uno puede descubrir neuropatía diabética en 2/3 de los casos, o sea, en el 2/3 de los pacientes, a pesar de que solo el 15% tiene sintomatología. Entonces, el riesgo aumenta muchísimo, y esto es importante, el riesgo aumenta muchísimo si se agregan otros factores de riesgo. O sea, solo control glicémico a veces no es suficiente si no se controlan los otros factores de riesgo. Y la diabetes mellitus, o sea, la polineuropatía puede ser la primera manifestación de la diabetes mellitus de pacientes con prediabetes que ya tienen neuropatía. El diagnóstico, como decía, síntomas, signos, o sea, el diagnóstico es clínico. Uno se puede apoyar en los estudios neurofisiológicos, en la electromiografía, en las pruebas autonómicas, en las pruebas de función de fibras finas, pero esto en general uno puede dejar en casos de que sospecha que la neuropatía diabética pueda no ser o no explicar totalmente la sintomatología o el cuadro clínico del paciente. En situaciones, por ejemplo, que evoluciona muy rápidamente o hay un cambio en la evolución de la enfermedad, sobre todo porque la neuropatía diabética es de evolución lenta y progresiva, ¿verdad? Entonces, un cambio en su evolución puede hacernos pensar en que la patología esté sobreagregada o que no sea una neuropatía diabética en realidad ante la que estamos, ¿verdad? No hay una sola neuropatía diabética. La neuropatía diabética tiene 4 grupos fundamentales, ¿verdad? Una es la más frecuente, esta más frecuente de todas, en general 60-70% de todas las neuropatías diabéticas cursan de esta forma, polineuropatía simétrica distal. Es la famosa polineuropatía que conocemos como en guante y en calcetín, ¿verdad? Esa distribución en guante y en calcetín es la forma más frecuente de evolución con un compromiso sensitivo predominante y lo motor generalmente tardío. Las neuropatías diabéticas agudas. O sea, hay formas de neuropatías en la diabetes que pueden aparecer en forma aguda, ¿verdad? Sobre todo la radiculoplexopatía y la neuropatía relacionada o inducida por el tratamiento de la diabetes. Vamos a hablar después más adelante. Las mononeuropatías también tienen una prevalencia aumentada en la diabetes. En mononeuropatía hablamos cuando hay afectación aislada de diferentes nervios, ¿verdad? Un nervio, por ejemplo, un nervio mediano, como el síndrome del túnel carpiano, un nervio peroneal, un nervio cubital, aisladamente están afectados. Entonces, ahí se entiende como mononeuropatía. Y están las neuropatías autonómicas, que son las que más, digamos, tienen efectos sobre el pronóstico y la morbimortalidad de los pacientes, ¿verdad? Tanto la diabetes mellitus tipo 1 como la tipo 2 tienen un riesgo similar de desarrollar polineuropatía. Pero hay una diferencia interesante que hay que señalar. En la diabetes mellitus tipo 1, el principal factor que está relacionado al desarrollo de la neuropatía es el control glicémico. Sin embargo, en la diabetes mellitus tipo 2, el solo control glicémico a veces no disminuye totalmente el riesgo de desarrollar la polineuropatía, porque aparte de eso hay que controlar los demás factores o componentes del síndrome metabólico. Una mención especial al dolor, ¿verdad? El 25 a 30% de los pacientes que tienen neuropatía diabética tienen dolor.
Es más frecuente en las polineuropatías que son agudas y en las polineuropatías sensitivas motoras distales, la en guante y calcetín, que veíamos que es la más frecuente. Si hay un déficit del control glicémico o ya hay alteración renal o un índice de masa corporal elevado. En estos pacientes es más común tener dolor de tipo neuropático. En cuanto a la polineuropatía simétrica distal diabética, la más frecuente de todas, la que es en guante y en calcetín, es la forma más común, como decíamos, ¿verdad? 3/4 partes de las neuropatías diabéticas son de esta forma y afectan sobre todo al inicio, por eso es importante, les recalcaba al inicio el tipo de fibras. Afecta primero a las fibras amielínicas o poco mielinizadas, o sea que el paciente va a empezar con dolor neuropático o alteración de la percepción térmica y nosotros le podemos explorar los reflejos, por ejemplo, o ver si tiene algún déficit de fuerza y nos vamos a encontrar. Después vamos a hacer una electromiografía convencional y probablemente no encontremos neuropatía, porque es una afectación de fibras finas. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1 hay un 20% de esta forma de compromiso a los 20 años de progresión. Y sin embargo, en la diabetes mellitus tipo 2, importante esta diferencia, el 15% ya tiene polineuropatía simétrica distal al momento del diagnóstico y un 50% ya a los 10 años de evolución de la enfermedad. Y como decíamos, la evolución no solamente depende del control glicémico, sino de controlar los demás factores de riesgo cardiovascular. El diagnóstico es clínico, eminentemente clínico, examen físico, historia clínica, examen físico, y el examen físico tiene que ser instrumental, o sea, completo. Debe incluir un examen de los reflejos, de la fuerza muscular, por supuesto, pero recordemos que la fuerza muscular se afecta tardíamente en la neuropatía diabética. Un examen de los reflejos, de la sensibilidad profunda, pero principalmente y sobre todo al inicio, un examen de las fibras finas, o sea, con un tubo de ensayo con agua fría y caliente, ver si hay discriminación de temperatura, sobre todo en las zonas declives del cuerpo. Un examen del dolor, ¿verdad? Los pinchazos. Si el paciente no puede distinguir un pinchazo como una sensación dolorosa, podemos estar ante una neuropatía inicial, ¿verdad? En forma de fibras finas. Entonces, en la polineuropatía simétrica distal empieza con parestesias, dolor, hay una dependencia de longitud. Esa es la forma de afectación en guante y en calcetín. O sea, los nervios más largos son los que primero se afectan. Entonces, obviamente, los nervios más largos son como el ciático, los que llegan hasta los pies, ¿verdad? Entonces, se afectan primero a ese nivel. Hay un predominio de fibras finas al inicio y posteriormente hay afectación de fibras gruesas. El paciente no está táxico de entrada, sino con dolor, con alteración térmica. Y después desarrolla los otros síntomas. La polineuropatía simétrica distal ya podemos encontrarla en el periodo de prediabetes, o sea, y sobre todo si el paciente tiene otros componentes del síndrome metabólico. Hay pacientes que no están diagnosticados de diabetes, vienen con síntomas de polineuropatía, sobre todo de fibras finas, y buscando con hemoglobina glicada, una prueba de tolerancia a la glucosa, encontramos que finalmente ellos tenían prediabetes ya, ¿verdad? Una forma de manifestarse la polineuropatía ya en ese estadio. Bueno, pasamos al otro grupo, las neuropatías diabéticas agudas. Estas son de dos clases, ¿verdad? La neuropatía, la radiculoplexopatía, habrán escuchado, si bien no es tan frecuente, la radiculoplexopatía diabética o síndrome de Bruce-Garland o amiotrofia diabética. Y la otra es la neuropatía inducida por el tratamiento. Sí, el tratamiento de la diabetes puede inducir neuropatía. Entonces, estas dos son. La radiculoplexopatía o síndrome de Bruce-Garland es poco frecuente, pero claro, con la incidencia y la prevalencia tan elevada de la diabetes en los últimos tiempos, esto vemos cada vez más frecuente. Es una neuropatía muy, muy dolorosa, bastante dolorosa. Es más frecuente en hombres y la instalación es en semanas o meses, de un dolor asimétrico, como muestra acá el esquema, y con un dolor que va progresando hacia una debilidad y atrofia, sobre todo proximal del cuádriceps. En general asimétrica, pero con el paso del tiempo puede volverse simétrica y afectar el otro miembro inferior. Y la recuperación es bastante lenta y tardía, ¿verdad? Puede tardar incluso 2 años. Algo interesante, no es que este tipo de neuropatía, la radiculoplexopatía o amiotrofia, no la desarrollan los pacientes, no, siempre los pacientes que tienen un mal control glicémico. Pueden desarrollar los pacientes que tienen un control glicémico relativamente bueno o no tan malo, y lo que sí se ha demostrado que hay una relación con una pérdida reciente de peso
Y claro, en el estudio de anatomía patológica se vio que hay una microvasculitis, un infiltrado mononuclear perivascular en la vasa nervorum. Sin embargo, hay datos muy limitados de que, habiéndose demostrado esta inflamación en la anatomía patológica, respondan a los medicamentos inmunomoduladores. Entonces, puede aparecer 2 a 8 semanas después de la neuropatía asociada al tratamiento, les decía, la neuropatía puede aparecer en el contexto de un control glicémico muy rápido, en pacientes que tenían hiperglicemia crónica y en quienes se controló muy rápidamente la glicemia. Y es una neuropatía que aparece 2 a 8 semanas después de un rápido control glicémico. ¿Y de qué depende? Depende básicamente de la magnitud y la velocidad con que se controla o que se reduce la hemoglobina glicosilada. Está directamente relacionado proporcional, o sea, una directa relación proporcional entre esa reducción de la hemoglobina glicada y la aparición de este tipo de neuropatías. Se caracteriza por un dolor severo, puede aparecer síntomas de disfunción autonómica y este esquema es muy revelador, digamos, porque muestra cómo, por un lado, el riesgo de desarrollar esta neuropatía está directamente relacionada con el porcentaje que se redujo la hemoglobina glicada a los 3 meses. Fíjense que si la reducción de la hemoglobina glicada es entre 2 a 3% en los 3 meses, el riesgo todavía es muy bajo, pero entre 3 y 4, o sea, se supera los 3% de reducción de hemoglobina glicada en los 3 meses, el riesgo de desarrollar la neuropatía es muy alto, incluso puede llegar al 100% y abarcar un territorio extenso del cuerpo. Entonces suelen desarrollarse en forma paralela también a esta neuropatía por el descenso rápido de esa hiperglicemia mantenida, también se desarrolla nefropatía. Suele ser un proceso reversible, eso sí, a diferencia de la forma anterior, la sensitiva distal. Es reversible y la mejor forma de evitarla es previniendo este descenso muy rápido de la glicada a menos de 1% por mes sería. Mononeuropatías son más frecuentes también en la diabetes, sobre todo el síndrome de túnel carpiano, que es prevalente en la población general, pero sobre todo la diabetes es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar síndrome de túnel carpiano. Otras neuropatías menos frecuentes como la neuropatía del cubital en el codo, la neuropatía del peroneal en la cabeza del peroné y las afectaciones de nervios craneales. Las neuropatías autonómicas son muy relevantes, o sea, cobran mucha importancia porque interfieren muchísimo en la aumentan muchísimo la morbimortalidad. Y entonces, sobre todo la neuropatía cardiovascular, ¿verdad? Tiene un aumento significativo de esta morbimortalidad y al inicio hay una afectación solo de la inervación vagal. Y esto produce, por ejemplo, taquicardia de reposo o taquicardia postural, pero cuando avanza la neuropatía hay una denervación también de las fibras simpáticas y esto produce hipotensión ortostática. Y la hipotensión ortostática, una vez que aparece esta denervación simpática, es que aumenta mucho la mortalidad. Fíjense, 27 a 56% de mortalidad entre los 5 y 10 años cuando hay hipotensión ortostática. La neuropatía gastrointestinal también afecta mucho la calidad de vida, produce plenitud postprandial, náuseas, vómitos, y hay un riesgo de hipoglicemia posingesta, claro, porque es un vaciamiento gástrico reducido y los pacientes a veces tienen medicación hipoglicemiante preprandial que ya actúa y el contenido gástrico todavía no pasó al intestino, ¿verdad? El estreñimiento también es prevalente en los pacientes con diabetes, la diarrea, sobre todo deposiciones acuosas abundantes, y hay que tener en cuenta los pacientes que toman metformina, porque la metformina también es uno de sus efectos adversos de la diarrea, entonces descartar esa posibilidad. La disfunción vesical, el 50% de todos los pacientes con diabetes tienen disfunción vesical, o sea, disfunción en el llenado, una alteración en el reflejo, disfunción del detrusor y un aumento de la retención del residuo postmiccional y muchas veces, cuando es avanzada, incontinencia por rebosamiento. Otra vez se trancó. Entonces, de ahí la importancia de esta neuropatía, que es la forma cardiovascular sobre todo, que aumenta muchísimo la morbimortalidad. Nosotros en Paraguay no tenemos todavía estudios neurofisiológicos para estudiar fibras finas. En nuestro centro próximamente lo vamos a tener.
Pero sí, estamos con unos colegas ya empezando a hacer estudios de neuropatías autonómicas. Esto es muy importante porque la detección precoz puede interferir en el pronóstico del desarrollo de estas formas más severas de neuropatía autonómica. En la mujer puede haber, o sea, tanto en el hombre y la mujer, disfunción sexual, la dispareunia en la mujer por una alteración de la secreción vaginal y en el hombre disfunción eréctil y alteración eyaculatoria. Alteración sudomotora también, puede haber una hiperhidrosis central con anhidrosis distal. Y el tratamiento, el enfoque racional. Lo más racional que se puede hacer es detectarlo temprano, o sea, conocer bien estas neuropatías lo más que se pueda y diagnosticarlos temprano y sobre todo prevenirlos, ¿verdad? Porque lastimosamente no hay una terapia inmunomoduladora o no hay una terapia que influya en la progresión así en forma muy importante, ¿verdad? Entonces la mejor forma de un enfoque de manejo racional es prevenir. O sea que una vez desarrollada la neuropatía, esta suele persistir y lo que podemos hacer en todo caso es reducir la velocidad de progresión de la neuropatía, ¿verdad? Los tratamientos modificadores de la enfermedad son limitados y recordar, en la diabetes mellitus tipo 1 el control glicémico es fundamental, pero en la diabetes mellitus tipo 2 el control glicémico y además el control de los factores, de los demás componentes del síndrome metabólico. El dolor neuropático, bastante prevalente en la neuropatía diabética, podemos tratarlo con dos grupos de fármacos básicamente. Son los antidepresivos, que incluyen a la amitriptilina, la duloxetina y la venlafaxina. Cada uno deberíamos de hacer un tratamiento bastante personalizado de acuerdo al perfil y a la patología de base que tiene el paciente. Y el otro grupo son los anticonvulsivantes, la pregabalina y la gabapentina, ¿verdad? También individualizarlos. Una opción es, estos son fármacos de primera línea según la Asociación Internacional para el Control, el Manejo y el Diagnóstico del Dolor. Pero si la primera línea de tratamiento, si este primer fármaco que usamos no funcionó, una recomendación es usar un segundo fármaco o directamente asociar un fármaco de primera línea entre sí. Por ejemplo, pregabalina con duloxetina, pregabalina con amitriptilina. Otras opciones terapéuticas que con mucho menor evidencia en su respuesta son las cremas de capsaicina, sobre todo cuando el dolor es muy localizado, parches de lidocaína, estimulación de la médula espinal. Y el ácido alfa-lipoico podría ayudar porque tiene un efecto de contrarrestar el efecto tóxico de la hiperglicemia sobre el nervio. Entonces es una posibilidad asociándolo a los medicamentos para el control del dolor neuropático. Esta es una propuesta para cómo controlar el dolor neuropático. Entonces, ante un paciente con neuropatía diabética, una propuesta, ¿verdad? Si el perfil del paciente, por ejemplo, es que tiene mucha ansiedad, entonces una opción es pregabalina, por ejemplo. Si tiene depresión, duloxetina, venlafaxina. Si es el paciente que tiene trastornos del sueño, podríamos usar antidepresivos tricíclicos y gabapentina. Y después pasar a la segunda fase, a la segunda línea. La segunda línea, como decíamos, podría ser asociar otro fármaco de primera línea. Y algo muy importante, como el dolor es crónico y el dolor crónico lleva alteraciones de estado de ánimo, es importante considerar en estos pacientes terapias no farmacológicas como rehabilitación, terapia cognitivo-conductual, entre otras. El tratamiento de esta forma especial, que es la radiculoplexopatía diabética o amiotrofia diabética, no hay un tratamiento que haya demostrado ser suficientemente efectivo como para acortar el periodo de recuperación. Pero hay algunos reportes de que la metilprednisolona disminuiría bastante el dolor, por lo menos para controlar el dolor, pero no la debilidad ni la atrofia. Hemos tenido un par de experiencias en nuestro servicio donde con metilprednisolona y un buen control con el endocrinólogo de las cifras de glicemia, hemos mejorado la percepción dolorosa del paciente. Y el tratamiento de los síntomas autonómicos, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? La hipotensión ortostática, sobre todo medidas generales como aumentar la ingesta de líquidos, dormir con cabecera elevada, medias de compresión, fluorocortisona, que es un mineralocorticoide, midodrina, un agonista de los receptores alfa adrenérgicos, funcionan. Gastroparesia diabética, la FDA solamente aceptó metoclopramida como un tratamiento, pero claro, cambios en la dieta, disminuir las fibras, por ejemplo, un mejor control glicémico se relaciona directamente con una mejoría en la gastroparesia. En la diarrea, descartar siempre que haya metformina en el tratamiento o que sea la causa de la diarrea. La loperamida y la codeína funcionan. En la disfunción vesical, tratar de hacer un esquema de micciones frecuentes para evitar el residuo postmiccional elevado. Siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes que tienen neuropatía autonómica diabética, qué fármacos, hacer un listado de fármacos que están recibiendo
porque muchos pueden estar empeorando o ser la causal en realidad de la neuropatía. Y finalmente, tener en cuenta que la diabetes es una epidemia mundial que está aumentando muchísimo y la neuropatía es bastante prevalente en estos pacientes. Por lo tanto, a medida que esta carga global de diabetes va aumentando, y las neuropatías, incluso esas menos frecuentes, la radiculoplexopatía, vamos a verlos cada vez más frecuentes. Y los médicos en general, porque esta es una patología transversal a muchas especialidades, y sobre todo la atención primaria, debemos tratar de convertirnos en expertos en identificar para poder facilitar una intervención temprana. Una anamnesis y un examen neurológico cuidadoso son esenciales para el diagnóstico, son fundamentales. Uno esperaría pedirle pruebas de diagnóstico auxiliar en general si está dudando de que sea una neuropatía diabética. Pero un examen físico y sobre todo instrumental, como mostrábamos, es fundamental para diagnosticarlo tempranamente. Desafortunadamente, como dijimos, los tratamientos modificadores de la enfermedad tienen efecto limitado, por lo tanto, el enfoque racional tiene que seguir siendo la prevención, ¿verdad? Y el manejo de los síntomas que vayan apareciendo. En esto consiste realmente en el manejo racional de la neuropatía diabética. Muchas gracias. Gracias, doctor Víctor Ojeda. Seguidamente le vamos a escuchar a la doctora Analía Cardoso con el tema prevención de ictus en pacientes con diabetes mellitus y resistencia a la insulina. La doctora Analía Cardoso es especialista en neurología clínica y neurología intervencionista. Adelante, doctora. Muchas gracias a la comisión directiva por la invitación y muchas gracias a los presentes. Con respecto a la diabetes mellitus, Con respecto a la curva de conocimiento de la diabetes mellitus, desde la década de los 70 se conoce el riesgo asociado de la diabetes con el ictus y las cardiopatías. Luego, en la década de los 90 se agregó el hecho del conocimiento de que hay un riesgo asociado entre la diabetes y el deterioro cognitivo. En 1993 se conoció que existe un tratamiento para mitigar daños en los vasos sanguíneos y el valor umbral. ¿Y cuál es el valor umbral de la glicemia en pacientes diabéticos tipo 1 asociado a complicaciones microvasculares? Pero recién en el 2015 y 2016 aparecieron los grupos de fármacos que reducen el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos tipo 2. La diabetes aumenta, sabemos que aumenta el riesgo de ACV isquémico, pero también aumenta el riesgo de ACV hemorrágico en 1.6 veces y también aumenta uno de cada 4 pacientes con ictus tienen diabetes mellitus, muchos de ellos no lo conocen al momento de presentar el evento. 1 de cada 3 pacientes con ictus tienen prediabetes y conociendo la progresión de la prediabetes, que en un 10% avanza hacia una diabetes mellitus tipo 2, es imperativo en cada paciente con ictus hacer el dosaje de la hemoglobina glicada y la glicemia. La diabetes produce más ictus en mujeres y el paciente con ictus, si tiene diabetes, tiene un 50% más de recurrencia del ACV, aunque el riesgo ha disminuido con las décadas. En la década del 90 era de 3 y ahora a partir del 2020 se bajó a 1.5 o a 2.3 según la literatura que leamos. Y eso se debe no tanto al control glicémico, sino al control de los otros factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia, obesidad. ¿Por qué el paciente con diabetes presenta ACV? Ya en el estado de síndrome metabólico, resistencia a insulina y obesidad, se produce un daño endotelial, produciendo aterosclerosis y luego placas inestables en las arterias a consecuencia de la hiperinsulinemia, hipertensión, dislipidemia, inflamación, disminución de óxido nítrico, etc. Estado de hipercoagulabilidad también. Ya cuando a eso se agrega una deficiencia relativa a insulina y se produce la hiperglicemia, eso aumenta aún más el daño endotelial debido al aumento de la vía del poliol, el aumento de los factores de crecimiento endoteliales, aumento del estrés oxidativo, de citoquinas proinflamatorias y de hiperactividad de las plaquetas.
sufriendo entonces mayor lesión de la pared arterial, formándose placas de aterosclerosis que van creciendo o que pueden romperse e ir para arriba y provocar un ACV. Y otro factor que contribuye a sufrir un ACV en un paciente con diabetes es la rigidez arterial, que ya lo describí en la diapositiva anterior, ocurre tempranamente en el síndrome metabólico. Un paciente con hipertensión y rigidez arterial tiene 2,5 veces más riesgo de sufrir diabetes mellitus, y 1/3 de los pacientes con diabetes ya tienen rigidez arterial al momento del diagnóstico. Es por eso que el proceso metabólico que lleva a la diabetes mellitus y a cambios vasculares sucede ya mucho antes que empiece la diabetes misma. Sucede ya en el estado de síndrome metabólico o de resistencia a la insulina. Es por eso que los objetivos terapéuticos se deben centrar probablemente ahora en la prevención temprana de la rigidez arterial. Con respecto a la enfermedad de pequeños vasos, que es otro factor que contribuye a producir ictus, los ictus en los pacientes diabéticos se pueden presentar de 2 tipos. Ya dijimos que son el de las placas de aterosclerosis que se pueden trombosar y cerrar la arteria o se pueden romper e ir para arriba, y la otra posibilidad es que presenten infartos lacunares a consecuencia de enfermedad de pequeños vasos. Esta enfermedad de pequeños vasos es a consecuencia de la rigidez arterial, y también la microalbuminuria que presentan estos pacientes aumentan los factores de crecimiento endotelial y de adhesión celular, promoviendo mayor disfunción microvascular. La enfermedad de pequeños vasos también está asociada no solamente al ictus, sino también a retinopatía, nefropatía y disfunción cognitiva, sobre todo de las funciones ejecutivas. Otro factor que contribuye a los diabéticos a sufrir una ACV es la miocardiopatía diabética. El aumento de la rigidez miocárdica conlleva una reducción de la distensibilidad del ventrículo izquierdo que progresa a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, fracción de eyección preservada. El impacto del control glicémico en la progresión de miocardiopatía es incierta. Algunos estudios refieren que no tiene injerencia en no demostró beneficio significativo el control glicémico estricto en la progresión de la miocardiopatía diabética. Sin embargo, un 1% en aumento. Si aumenta nuestra hemoglobina glicada un 1%, eso aumenta un 8% el riesgo de progresión de insuficiencia cardíaca. Otro factor que contribuye al ictus en nuestros pacientes con diabetes es la insuficiencia renal crónica, la cual produce aterosclerosis por sí misma de los vasos sanguíneos, disfunción endotelial, calcificación vascular, promoviendo aún más la rigidez arterial. Es por eso que en los pacientes que tienen diabetes y tienen insuficiencia renal crónica tienen mayor riesgo de sufrir un ACV. En síntesis, más o menos en la misma línea que el doctor Víctor Ojeda, los factores de riesgo principales en los pacientes con diabetes, en mi caso para ictus, son una hemoglobina glicada mayor a 7, que es el predictor más significativo, el colesterol LDL elevado, albuminuria, tabaquismo e hipertensión arterial. ¿Cuál es el objetivo glicémico que tenemos que alcanzar para prevenir entonces un ACV en nuestros pacientes diabéticos? Según el estudio de SCT, que ya lo conocen en demasía los diabetólogos y endocrinólogos, este fue el primer estudio que evaluó la efectividad de un control glicémico intensivo. Tenían 2 grupos, el que intentaron alcanzar una hemoglobina glicada de 7 versus una hemoglobina glicada de 9. Lo que evidenciaron es que el control glicémico intenso reduce, sí, las complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía y neuropatía, pero no reducen de forma significativa la incidencia de complicaciones macrovasculares, IAM o ictus. Análisis posteriores de este estudio con seguimiento a 30 años tampoco demostraron una reducción significativa en complicaciones macrovasculares. Este estudio fue hecho en pacientes con diabetes tipo 1, relativamente jóvenes. En el estudio UCA-PDS evaluaron ya el control glicémico intenso, pero diabetes tipo 2, pacientes ya de mayor edad.
control de objetivo de una glicada entre 7 versus 7.9. Lo que evidenció este estudio que la reducción también de, igual que el estudio en diabéticos tipo 1, reduce el control glicémico intenso, reduce las complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía, pero nuevamente no reducen de forma significativa la incidencia de complicaciones macrovasculares. Igualmente, este estudio tuvo un análisis posterior en donde sí que se demostró una evidencia significativa en la reducción de IAM, pero no de ictus. O sea, el control glicémico intenso, hasta ahora no estamos encontrando estudios que reduzcan la incidencia del ictus con el control glicémico intenso. Luego, entre el 2008 y 2009, se publicaron varios estudios que iban de la misma línea, intentaban demostrar que el control glicémico intenso prevenía las complicaciones macrovasculares. Ninguno tuvo éxito, ninguno demostró una reducción significativa de complicaciones macrovasculares con el control glicémico intenso. Luego vino el estudio ACCORD en el 2010, que fue diseñado para determinar nuevamente si el control glicémico intenso reduciría la enfermedad cardiovascular, pero ya nuevamente diabetes tipo 2, pero eran diabéticos tipo 2 que tenían alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y lo que evidenciaron es que el control glicémico intenso aumenta 22% la mortalidad por todas las causas. Es por eso que este estudio se interrumpió de forma temprana a los 3 años y medio. Y la causa de la mortalidad del aumento de la mortalidad de estos pacientes que estaban en el grupo de control glicémico intenso eran los siguientes: una hemoglobina glicada mayor a 8.5, o sea, en este grupo se intentó bajar la hemoglobina glicada, pero no se logró, y esos eran los pacientes que aumentaban la mortalidad. De hecho, que mantener una glicada mayor a 8.5 aumentó 64% el riesgo de mortalidad. Otro factor de riesgo de mortalidad en este estudio fue el hecho de tomar aspirina, lo cual implicaba probablemente que tenga ya alguna patología aterosclerótica cardiovascular de base. Otro factor que aumentaba el riesgo era el hecho de que el paciente tenía ya neuropatía. El hecho de tener neuropatía ya es una complicación microvascular, y el aumento de la muerte se da sobre todo para las neuropatías autonómicas con afectación del sistema nervioso simpático, como ya nos manifestó el doctor Víctor Ojeda. En este estudio, en el grupo intenso, también se constató que tenía mayores tasas, evidentemente, de hipoglicemia, pero no estaba asociado a mayor mortalidad. O sea, la hipoglicemia no era la culpable del aumento de la mortalidad de estos pacientes. En fin, los resultados no mostraron ningún beneficio del manejo intensivo en los resultados de prevención de complicaciones macrovasculares, y sí demostraron aumento de la mortalidad. Conclusión: un control más estricto de la glucosa no reduce claramente la incidencia de eventos macrovasculares, incluido el ictus, en pacientes con diabetes tipo 1 o 2. Estos estudios sustentan las recomendaciones de una hemoglobina glicada menor a 7 para la mayoría de los adultos para reducir el riesgo de enfermedad microvascular. Podemos ser un poquito más agresivos en pacientes jóvenes sin riesgo de hipoglicemia, y tenemos que ser un poco más menos estrictos en los pacientes de mayor edad con comorbilidades o con riesgo de hipoglicemia. Y los objetivos en poblaciones especiales: niños muy pequeños o pacientes de edad avanzada o pacientes que ya tienen antecedentes de hipoglicemia. El objetivo es mantener una glicada menor a 8, es mucho menos estricta. Y en los adultos mayores con múltiples comorbilidades o una expectativa de vida limitada, déjenle ser 8 a 9 más o menos. Hemoglobina glicada entre 8 a 9 está aceptada por la Sociedad Estadounidense de Geriatría. Con respecto al concepto que para mí es nuevo, el TIR, que es el porcentaje de tiempo transcurrido en el rango objetivo de la glucosa, lo que se sugiere es mantener un TIR mayor al 70% y un tiempo por debajo del TIR menor al 4%, y ser menos estrictos en pacientes de edad avanzada o con complicaciones
o con comorbilidades, un TIR mayor a 50 para ellos y un tiempo por debajo del rango menor al 1%. ¿Y con qué vamos a manejarlos? ¿Cuáles son los que tienen evidencia de prevención de complicaciones macrovasculares? Los inhibidores de SGLT2, los agonistas GLP-1 y las tiazolidindionas. El resto no reduce el riesgo o el resultado es incierto. Aviso que mi charla no está auspiciada por ninguna industria. Bueno, los agonistas GLP-1, este fue el metaanálisis más grande que incluyó 8 ensayos, evidenció que los agonistas GLP-1 reducen 14% el riesgo de complicaciones macrovasculares, 13% el riesgo de mortalidad cardiovascular y reducen 17% el riesgo de ictus isquémico, no reduce el riesgo de ictus hemorrágico. ¿Con qué fármacos? Liraglutida, semaglutida o dulaglutida. La tirzepatida, que es más nueva, la aretatrutida, que es aún más nueva, no tienen aún datos suficientes en pacientes con enfermedad aterosclerótica. Luego, los inhibidores SGLT2 reducen modestamente las complicaciones macrovasculares, 10%, reducen la mortalidad cardiovascular en un 15%, sí reducen de forma importante el riesgo de insuficiencia cardíaca, cosa que no reduce los agonistas GLP-1. Agonistas GLP-1 es más para ictus. Los inhibidores SGLT2 reducen más el riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo de reduce el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y también reduce sobre todo la progresión de la insuficiencia renal crónica en un 38%. Los inhibidores SGLT2 no reducen el riesgo del ictus. Los agonistas GLP-1 sí, los inhibidores SGLT2 no. Con respecto a las tiazolidindionas, estos dos estudios ya ampliamente conocidos, el PROACTIVE y el IRIS. El PROACTIVE fue realizado en pacientes diabéticos con enfermedades macrovasculares, o sea, ya para la prevención secundaria, evidenció una reducción del 16% de la mortalidad por todas las causas, incluidas el IAM y el ictus, o sea que reduce la mortalidad por ictus, o sea, es una de las drogas también que utilizamos en la prevención secundaria del ictus. El otro estudio, el IRIS, también evidenció una reducción del 24% de IAM e ictus. Las insulinas no previenen la aparición de complicaciones macrovasculares, ictus u otros outcomes cardiovasculares. Entonces, ¿cómo manejamos al paciente internado por un ACV agudo? Si le dejamos, si no controlamos la glicemia, este tiene peores resultados funcionales, mayor mortalidad y disminuye la respuesta a los tratamientos de reperfusión como trombolisis y trombectomía. Y así también aumenta el riesgo de hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, ¿cómo tenemos que manejarlo? Tener un control estricto entre 80 y 130 o ser un poco más permisivo entre 80 y 179. En los ensayos que se realizaron no hubo beneficio en el control estricto comparado con el control convencional y sí hubo mayor riesgo de hipolisemia sintomática en el grupo de control estricto. Es por eso que la guía ADA sugiere mantener una glicemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Manejarlo con insulina y mantenerlo y iniciar los antidiabéticos orales un día antes del alta o pocos días antes del alta. Para la prevención secundaria del ictus, entonces, ¿cuál es el fármaco que tiene evidencia científica de prevención? Es la pioglitazona. En resumen, entonces, ¿cuáles son los fármacos que tenemos para luchar contra las complicaciones macrovasculares de la diabetes? Los inhibidores SGLT2, GLP-1 y pioglitazona. De todos estos tres, los GLP-1 previenen reducen las complicaciones macrovasculares y también entre ellos el ictus.
La piolitazona también reduce la incidencia del ictus. Los inhibidores SGLT2 no, los inhibidores SGLT2 están más para, reducen más la progresión de la insuficiencia renal crónica y la progresión de la insuficiencia cardíaca. Un dato que me faltó hablar previamente es el riesgo que tienen los diabéticos de sufrir una fibrilación auricular por el hecho de la miocardiopatía diabética y también por la neuropatía autonómica que presentan estos pacientes. Tienen 35% mayor riesgo de presentar fibrilación auricular. Para prevenir esto tenemos al inhibidor SGLT2 que reduce un 24% el riesgo de desarrollar fibrilación auricular y el GLP-1 que reduce el 17% el riesgo de ictus. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Analía Cardoso por su exposición. Seguidamente vamos a escuchar a la doctora Carolina Velázquez con el tema de diabetes mellitus y enfermedades neurodegenerativas. La doctora Carolina Velázquez es especialista en neurología, ya es jefa de servicio ex jefa de servicio de neurología en el Hospital Central, es ex jefa de neurología del Hospital Central y también es la coordinadora de posgrado en neurología. ¿Le escuchamos, doctora? Muchísimas gracias, Denise. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi tema es diabetes y enfermedades neurodegenerativas. Ya nos dio un adelanto el doctor Jiménez, así que vamos a ir viendo. Bueno, la diabetes mellitus, todos saben. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica. Por lo tanto, todo lo que es crónico es progresivo. Hoy día sabemos que es una enfermedad porque cuyo mecanismo para que se genere esta enfermedad tiene un mecanismo de alta complejidad, muy relacionado a las enfermedades neurodegenerativas. Sabemos que el control estricto de la glucosa mantiene los procesos metabólicos celulares y las funciones de órganos vitales, incluyendo el cerebro, que el cerebro depende de la glucosa y es su principal fuente de energía. Como todos ustedes saben, la enfermedad crónica, la diabetes mellitus, produce un aumento de la glicemia plasmática y alteración de la secreción de la acción o secreción de la insulina, por ende se produce una disregulación metabólica que produce lesiones micro y macrovasculares. Esa interacción es debido a un complejo vínculo entre lo genético y el factor ambiental y el modo de vivir. Las complicaciones de lesiones micro o macrovasculares dependen del grado de control metabólico y las comorbilidades. Hoy en día sabemos que lastimosamente no se ve bien y se desconfiguró. La diabetes mellitus tipo 2 tiene un impacto perjudicial sobre la estructura y la función del cerebro y contribuye en diferentes grados al deterioro cognitivo, desde el deterioro cognitivo leve hasta la demencia franca. La diabetes tipo 2 es una epidemia mundial, ¿sabe? 1 de cada 10 adultos tiene diabetes mellitus y el 96% de los pacientes es diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque se presenta en adultos y por ende se relaciona con las enfermedades neurodegenerativas. La diabetes mellitus tipo 2 se vio varios estudios donde se le vincula con las enfermedades degenerativas. ¿Y las enfermedades degenerativas qué son? Es la pérdida progresiva de la función y estructura del sistema nervioso central por ciertos mecanismos que lo producen, que veremos enseguida. En el mundo tenemos hoy alrededor de 435 millones al 2021 y en el 2045 llegarán a 730 y algo millones de pacientes adultos con diabetes tipo 2.
y hay una estadística de 1.5 millones muertes por año por diabetes tipo 2. ¿Por qué es importante? Porque la diabetes tipo 2 aumenta el doble de riesgo de las demencias. Y la demencia produce un impacto en la salud pública marcada por la sobrecarga económica y todo lo que vincula para tratar a estos pacientes y a la familia. Entonces, la demencia, ¿qué sería? Sería la pérdida de la capacidad intelectual que debe ser suficientemente severa para interferir en mi vida social y laboral. Entonces, también dejo de producir, de ser independiente. Los factores de riesgo entre la diabetes mellitus y la demencia es lo que todos venimos repitiendo en el área acá de neurología, de la charla de neurología, es el deterioro del metabolismo de la glucosa, la señalización anormal del receptor de la insulina, la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo. Y sobre todo el producto final, que es la anomalía estructural de las proteínas, porque como sabemos, las enfermedades neurodegenerativas son proteinopatías. Al final, el producto que se altera y produce toda la patología es la mutación o la proteína enferma, es la que produce. Los factores de riesgo específicos de la demencia, y lo hablamos de la enfermedad de Alzheimer porque es la demencia más frecuente entre todas las demencias, en un 70-90% de todas las demencias es la de Alzheimer, por lo tanto es la que más relacionamos todos los factores de riesgo, con la que relacionamos los factores de riesgo. El genotipo ApoE4, es ser portador de un genotipo ApoE4, la degradación amiloidea, el mal funcionamiento de la enzima degradante de la insulina y la disregulación metabólica de la glucosa. Son los factores de riesgo específicos de la enfermedad de Alzheimer. Y la disfunción más importante en la enfermedad de Alzheimer es la resistencia a la insulina, y lo mismo en la diabetes mellitus, lo que hace que esta resistencia a la insulina sea el mediador del desarrollo de la neurodegeneración más importante en la enfermedad de Alzheimer, que produce una disminución del metabolismo de la glucosa en varias regiones del cerebro y por lo tanto posteriormente produce el deterioro cognitivo, desde lo mínimo hasta la demencia franca. Además, hay la inestabilidad de la insulina, la reducción de la señalización del factor de crecimiento similar a la insulina produce alteraciones bioquímicas, moleculares e histopatológicas que resultan en las enfermedades neurodegenerativas, en todas. Y nos referimos a la enfermedad de Alzheimer. El aumento de la fosforilación, tau, y los niveles de péptido amiloide, que son las características de la enfermedad de Alzheimer, se asocia con una reducción de la señalización de la insulina y que es la causante de la resistencia de la insulina en la enfermedad de Alzheimer. Que como dijo el doctor Jiménez, lo llamamos hoy diabetes tipo 3, que todavía se está discutiendo. Bien. Los mecanismos patológicos, el mecanismo por el cual se le relaciona a la diabetes con la enfermedad neurodegenerativa es que se cree que comparten vías y mecanismos de producción de ambas enfermedades. Se desconoce, no está claro más bien, pero hay varias teorías. Una sobre todo es que se sabe que la diabetes tipo 2 exacerba el proceso neurodegenerativo. ¿Y cómo lo hace? Con la alteración de las vías de señalización de la insulina que lleva a la resistencia a la insulina, con la alteración de la disfunción mitocondrial, de la vía de inflamación, que es una cascada de
de sustancias como la interleucina, las citoquinas, y eso lleva a la apoptosis, y además el vínculo genético que ambas enfermedades, tanto la diabetes mellitus tipo 2 y las neurodegenerativas, y están involucradas en la regulación de la glicemia, insulina, colesterol, que por lo tanto tiene un impacto metabólico, y lo veremos por qué. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 está vinculada con enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuáles? La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington y también la demencia vascular, que generalmente es una demencia compartida, que ahí, como vimos la charla de la doctora Analía, está muy relacionado. Sugiere esto mecanismos compartidos. Entonces, a veces tenemos la presencia de coocurrencias de las patologías, como por ejemplo la enfermedad neurodegenerativa y la diabetes mellitus tipo 2. Ay, qué desastre, me deprime esto. Bueno, la enfermedad de Alzheimer, para dar así un pantallazo, se puede iniciar en la etapa tardía, está relacionada con la edad, es de inicio tardío, que es generalmente la enfermedad esporádica. Y la de inicio temprano generalmente es genética, 5 a 10% de los pacientes. Donde la característica principal es la enfermedad de Alzheimer, es la afectación de la memoria a corto plazo, es multidominio, va progresando y afectando todos los dominios de las funciones superiores, y luego y se produce por la aglutinación o presencia de placas como beta amiloides y ovillos neurofibrilares, que son las tau, ¿verdad? Que son las proteínas. Dijimos que las enfermedades neurodegenerativas son proteinopatías. Y produce, por ende, trastorno de la memoria principalmente y del comportamiento. Y las de inicio temprano están relacionadas con mutaciones genéticas y tienen una forma de presentación atípica, como para dar un poquito un pantallazo. Y la diabetes mellitus se relaciona con la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Alzheimer con la diabetes mellitus. ¿Por qué? Por esto. Porque cuando el desarrollo de una enfermedad siempre depende del inicio de la edad, depende de la duración del tiempo de la enfermedad y de la disregulación metabólica, sobre todo en la diabetes. Y eso es muy importante, y las comorbilidades asociadas. Esto es muy importante porque ¿esto anda? Bueno, ¿por qué? Porque aquí vemos muy bien por qué están muy relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Porque aquí la diabetes produce una resistencia de la insulina, produce hiperglicemia, produce estrés oxidativo, por lo tanto aumentan las lípidos peroxidasas, a través de eso estimula a la disfunción mitocondrial y esto a la vez produce un desajuste bioenergético. Además, todo eso que dijimos desencadenan unas cascadas que llegan a generar cambios y desarrollar lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y a la vez vemos aquí también la vitamina D, cómo está bastante, ¿cuál sería la palabra? Gracias, doctor. Relacionado con la disfunción mitocondrial, con el aumento de los radicales libres, la respuesta inflamatoria, y es muy importante la intervención de la vitamina D. Y esto nos dice muchas cosas. Vamos a ir aumentando un poquito arriba. Bueno, la enfermedad de Alzheimer tiene una comorbilidad con la diabetes. Sí, la enfermedad de Alzheimer y la diabetes mellitus, para que estén juntas, tiene una comorbilidad de 1.3 a 1.9 veces mayor que teniendo enfermedad de Alzheimer sin diabetes.
si el diabético, el paciente diabético es portador de la proteína ApoE4, tiene un 35% más de posibilidad de generar demencia. Y tiene mayor incidencia de la diabetes con la enfermedad de Alzheimer de hacer una demencia mixta. ¿Por qué? Por justamente la demencia vascular, porque dijimos que la diabetes tiene repercusiones micro y macrovasculares. Entonces, la elevación anormal de los niveles de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2 pueden producir aumento de enfermedades de pequeños vasos microvasculares en el cerebro, que lo llamamos enfermedad de pequeños vasos. La hiperintensidad o leucoariosis de la sustancia blanca en el cerebro diabético se debe por las mismas complicaciones. Y la afectación de grandes vasos tiene una mayor incidencia de formación de placas seniles, que es el sello patológico de la enfermedad de Alzheimer. Los productos finales aumentados de la glicación avanzada inducen a la hiperglicemia, estrés oxidativo e inflamación, y esos son factores de riesgo vascular en la diabetes tipo 2 que están en relación también de la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Por ende, se dice que existen la demencia mixta, la coocurrencia de la enfermedad de Alzheimer, la diabetes mellitus y la demencia vascular. Bueno, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson tiene una prevalencia de 8 a cada 100.000, 100, 180 a 200 pacientes, cada 100.000 habitantes. Okay. Tenemos, como toda enfermedad degenerativa también, puede ser de causa esporádica y puede ser de causa genética. 90% de los pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson son esporádicas. Tiene un hallazgo clínico importante, sí, que son síntomas motores y no motores. Se produce por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, por ende, por formación de malagregación de las proteínas, de las alfa-sinucleínas, y eso produce un daño, sería neuroaxonal, es decir, una degeneración de la vía dopaminérgica y disminuye la producción de la dopamina, que es el neurotransmisor más importante en la enfermedad. Se produce, ¿por qué el vínculo de la enfermedad de Parkinson y la diabetes de mellitus tipo 2? Porque también está involucrado el mecanismo en la formación de la enfermedad, el de la resistencia a la insulina, la disregulación de la glucosa y la inflamación del estrés oxidativo, la disfunción de las mitocondrias y la afectación de las proteínas, como son la alfa-sinucleína. La enfermedad de Parkinson es una sinucleinopatía. Vemos también que existe aquí esta gráfica donde están los colores rojo, naranja, verde, nos muestra los factores que están relacionados con la producción de la enfermedad de Parkinson y la diabetes vinculadas en el mecanismo y relacionadas entre sí, que son la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, la cascada inflamatoria y la presencia de un gen biomarcador que es el microARN, que también se vio que se tiene que estudiar más, estimular toda la cascada del mecanismo de producir la enfermedad de diabetes y además la enfermedad de Parkinson. Aquí vemos por qué están relacionados la enfermedad de Parkinson con la diabetes, por lo mismo, o sea, toda la cascada. La diabetes produce toda una cascada que después va generando unos cambios y que pueden llegar a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Claro que tienen mecanismos vinculados genéticos ambientales, como dijimos, y llegan
a producir lo que es la enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Parkinson, que no es simple, es muy compleja. Se caracteriza por síntomas motores y no motores. Entonces, y además, dentro de los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson se encuentra también la demencia. La esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es otra enfermedad neurodegenerativa, es la tercera en frecuencia. Se caracteriza por la afectación de las neuronas motoras superior e inferior. Pueden presentarse con fenotipos independientes, es decir, como de inicio como afectación de neurona motora superior predominante o neurona motora inferior predominante, progresando a tener todas. 10% de los casos son genéticos. ¿Y por qué está relacionado con la diabetes tipo 1 también y tipo 2? De la misma forma, acá pueden ver todo lo que es el mecanismo por el cual se puede llegar a desencadenar o desarrollar o empeorar, porque aquí hay otros factores asociados, son múltiples. Por eso el mecanismo es de alta complejidad y se desconoce aún muchos detalles. Entonces, ¿por qué la esclerosis lateral amiotrófica? Y ahí hay una controversia que es que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica que inician de inicio tardío se benefician con la diabetes tipo 2. ¿Por qué es eso? Es contradictorio. Comparando con los pacientes que empezaron en una edad temprana, porque se cree que los pacientes ya con edad, en el envejecimiento, tienen una lentificación del metabolismo de la glucosa y esa hiperglicemia puede beneficiar al paciente porque la característica de la esclerosis lateral amiotrófica es que hay un hipermetabolismo, hay consumo de proteínas, consumo muscular del paciente. Entonces la hiperglicemia y la hiperlipemia y el aumento de peso puede ayudar al paciente con esclerosis lateral amiotrófica de inicio tardío, no así al de inicio temprano, que se vio que aumentó la mortalidad. Bien, la otra enfermedad neurodegenerativa que es muy rara, es de herencia autosómica dominante, es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington tiene una característica especial que tiene también deterioro cognitivo, tiene trastornos motores y conductuales, afectación, y se relaciona con la diabetes tipo 2. Para dar un pantallazo sobre la enfermedad de Huntington, que generalmente si se presenta en la edad adulta, aparece como corea, el único síntoma de presentación, y si se presenta en un paciente joven adulto, se presenta con parkinsonismo y distonía, y si en niños se presenta en niños, generalmente no tiene corea, sino se presenta como distonía. Es muy interesante. Aquí tenemos también tanto el diabetes tipo 1, tipo 2 pueden estar relacionadas y está el mecanismo por el cual ambos están vinculados. Se vio en los estudios que la prevalencia de diabetes aumentó en los pacientes con enfermedad de Huntington comparados a los no. 7 veces más probable de tener diabetes en un paciente con enfermedad de Huntington que en los diabéticos que no lo tienen. Tienen una alta presencia de diabetes en Huntington familiar, que generalmente dijimos que es autosómico dominante, y tienen vínculos genéticos entre ambos, diabetes y Huntington. Entonces, este es el resumen de lo que acabo de decir, y mil disculpas por la presentación que está horrible, pero bueno, el tema es que les llegue el mensaje. Que
la diabetes mellitus tipo 2 tiene un gran impacto a nivel cerebral, porque produce alteración de la función y la estructura, desde disminución del volumen cerebral, que es lo que se le llama la atrofia cerebral, disminución del flujo sanguíneo, alteración del metabolismo de la glucosa en el cerebro, hay destrucción de la barrera hematoencefálica que habló Analía, la resistencia a la insulina cerebral, la agregación de proteínas que son los que dan tanto taupatías, que son el Alzheimer, la sinucleinopatía, que es la enfermedad de Parkinson, y la depresión y el deterioro cognitivo se relacionan con la enfermedad de Alzheimer. Es decir, toda esta alteración y el mecanismo se vincula tanto con otra enfermedad y con la otra. O sea, independientemente, una diabetes mellitus de larga data podría estimular el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Y lo mismo, el paciente con Parkinson y Alzheimer, con toda esta vía de mecanismo también se le vincula al desarrollo en algún momento de diabetes mellitus tipo 2. Comparado con la esclerosis múltiple que ustedes ven ahí, que la amiotrofia lateral, la esclerosis esclerosis lateral amiotrófica, que en pacientes más jóvenes tienen una alta mortalidad y en pacientes más de edad en el envejecimiento, de inicio tardío, tienen hay un beneficio. La diabetes, con sus mecanismos como la insulina resistente, está muy relacionada al síndrome metabólico, es decir, y todas sus comorbilidades, entonces también desencadena todo el mecanismo relacionado, pero existen, aquí abajito están los biomarcadores que podrían medirse en futuro. Se está trabajando sobre eso, porque sobre esos biomarcadores es lo que se están buscando la terapia ideal para apoyar a estos pacientes. Como por ejemplo la neuroprotección, ¿dónde tenemos que trabajar? En las vías de la señalización de la insulina, que hay que impedir que se altere, la vía de la glucólisis y modificaciones de la vida diaria. Bueno, para ir concluyendo, la diabetes mellitus hay que analizar en el contexto de lo que es las alteraciones metabólicas, porque una sola cosa no hace todo el problema que desarrolla, ¿verdad? Que es una enfermedad neurodegenerativa. Son muchas, no solo es la glicemia, sino es la dislipidemia, es la obesidad. Entonces, las anomalías metabólicas hay que estudiarlas más. También hay la asociación, como dijeron acá antes, de los niveles elevados de hemoglobina glucosilada y el daño neuroaxonal en los pacientes intervienen en la neurodegeneración. Y lo que estamos viendo hoy, los fármacos que se están utilizando para la diabetes mellitus tipo 2, que modulan la glucólisis, podría ser una alternativa en estos pacientes para prevenir la neurodegeneración. Entonces, las estrategias son generalmente multimodales. Lo ideal es estabilizar las enfermedades crónicas, trabajar sobre los 7 factores de estilos de vida saludable, como no fumar, consumo moderado de alcohol, moderado, chiquitito, actividad física, dieta saludable y un buen sueño adecuado. Eso puede mitigar, ayudar a prevenir o disminuir esa cascada que prontamente puede desarrollarse mucho más pronto. También la presencia, como dijo la doctora Analía, de la proglitazona, que se vio que podrían mejorar, en la diabetes tipo 2 disminuye el riesgo
todo lo que sea de accidente cerebrovascular y cardiopatías isquémicas, podría ayudar a prevenir. Entonces, para trabajar sobre todo, porque dijimos que en la demencia y en el deterioro neurodegenerativo, el gran problema es la resistencia a la insulina. Entonces, están los medicamentos que se dirigen a los análogos de la GLP-1, como todos ya repitieron muchas veces aquí, podría ser una opción y un apoyo, una ayuda para los pacientes para que se disminuir las sintomatologías motoras de la enfermedad o retrasar la evolución tan jodida, digamos, de las enfermedades en tan pronto tiempo. Entonces aquí hay un trabajo donde se vio que drogas similares que de los Ozempic, que todos conocen, que se utiliza para la obesidad, y podrían mejorar la disminución de la evolución o el empeoramiento de la sintomatología de la enfermedad de Parkinson. Sobre eso se está estudiando. Y en realidad están haciendo estudios sobre la licisenatide en etapas tempranas de la enfermedad de Parkinson, porque lo que pasa es que hay que entrar antes. Sabemos que las enfermedades neurodegenerativas tienen un inicio del desarrollo de muchos años antes que se manifiesten los síntomas motores. Entonces, sería ideal en pacientes con diabetes de inicio, de diagnóstico reciente, tal vez iniciar antes el tratamiento con estas drogas para impedir el desarrollo posterior de una probable enfermedad de Parkinson. Y se vio que la licisenatida tiene efectos neuroprotectores en la enfermedad de Parkinson y reduce los síntomas motores tomando la medicación para el Parkinson. Y también hay hay limitaciones porque es un estudio pequeño, necesita un estudio mucho mayor, hay que ver todavía si esa medicación, qué efectos tiene, efectos colaterales tienen sobre otras patologías, o también qué efecto tiene sobre los síntomas no motores de la misma enfermedad. Se vio que bajó la escala UPDRS, que es la escala motora de la enfermedad, y que mejoraron los pacientes a nivel motor, y la progresión también se redujo con la medicación, pero es un estudio pequeño. También hay otras que se están haciendo ensayos, como es la exenatida y la liraglutida y semaglutida, que todavía no culminaron, pero se están haciendo ensayos. Todos, sobre todo, tienen lo mismo, ¿verdad? Que mejoran los síntomas motores de la enfermedad. Sobre todo la exenatida no fue comparado con no fue adjudicado, o sea, no se le agregó la medicación dopaminérgica, solamente se le dio la medicación y mejoraron puntos en los síntomas motores. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 representa el 96% de todas las diabetes, es un importante problema de salud pública en los adultos mayores y se asoció a la demencia y al accidente cerebrovascular. El 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 pueden ser prevenibles, o sea, hay que tratar la diabetes, ¿no? Y el 30% de los casos con la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 puede reducir los casos de Alzheimer. Y con respecto al Parkinson, hay asociación, ya lo dijimos, mayor en mujeres que hombres, y la incidencia de enfermedad de Parkinson en pacientes con diabetes tipo 2 varió sustancialmente porque dependió del tratamiento de la diabetes recibida. Entonces, se hicieron estudios donde recibieron los inhibidores de
inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 y los agonistas de los receptores de péptido 1, similares o análogos. Y vieron que tuvieron mucho mejor respuesta en las enfermedades neurodegenerativas que en las comparados con los antidiabéticos orales, con los otros antidiabéticos orales. Bueno, es todo. Le agradecemos las excelentes exposiciones del doctor Andrés, la doctora Analía, Víctor y por supuesto la doctora Carolina. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, una o dos preguntas por tema, levanta la mano, había voz. Ya el doctor está. Doctor, si por ahí, no tenemos ahí micrófono por si acaso. Sí, doctor. Mi pregunta es para el doctor Víctor. Él mencionó en el tratamiento de las neuropatías la asociación de pregabalina como gabapentina con un antidepresivo. Y entre los antidepresivos mencionó a la duloxetina, venlafaxina y otros. Yo quería saber nomás si otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la fluoxetina o la paroxetina también se incluyen en el tratamiento. Porque en la clínica en la clínica escucho mucho que los neurólogos asocian pregabalina con fluoxetina. Y eso es mi duda. Esta lista de... Gracias por la pregunta, doctor. Muy interesante. Esta lista de fármacos que pasé ahí es lo que la Asociación Internacional de Tratamiento y Diagnóstico del Dolor recomienda como primera línea de tratamiento para el dolor. Hay reportes, sí, de otros fármacos IRS en el tratamiento del dolor neuropático, sí, pero estos son los de primera línea. O sea, el uso de fluoxetina, por ejemplo, hay reportes, pero el nivel de evidencia es bajo ahora, como para ponerlos entre estos de primera línea. Eso sería. Lo más común es empezar con uno de estos fármacos de primera línea, sobre todo pregabalina comúnmente, y si se llegó a una dosis en pregabalina específicamente de 300 miligramos y la respuesta fue inadecuada, el primer paso es combinar con otro de primera línea, como duloxetina, por ejemplo. Esa sería la forma de hacer la combinación. O tener otra opción, directamente cambiar a otro, es decir, de pregabalina cambiar a otro fármaco de otro grupo, como los antidepresivos, ¿no? Una amitriptilina. Con la amitriptilina nomás hay que tener en cuenta que tiene efectos anticolinérgicos en pacientes dañosos, puede producir alteraciones en el ritmo cardíaco, alteraciones en el vaciamiento vesical, entonces puede tener otros... O sea, hay que individualizar esto, ¿verdad? Hay que individualizar. Gracias. Ahí el doctor Martínez. Muy buena la charla de los tres, excelentes compañeros, amigos. Ya aprovechando que está Víctor ahí adelante, para quitarme una duda nomás, Víctor. Habías hablado de la neuropatía asociada al tratamiento, ¿verdad? Y habías dicho que la reducción rápida de la hemoglobina glicada estaba fundamentalmente asociada. Lo que habitualmente decíamos es que era fundamentalmente con el uso de la insulina, ¿verdad? Si eso sigue siendo como margen de referencia mayor con el uso de la insulina, o eventualmente per se solamente por el descenso de la hemoglobina glicada se atribuye esa Sí, neuropatía. gracias por la pregunta, doctor. Este dato es de la Academia Americana de Neurología, que hace una revisión sistemática y directamente cada cierto periodo de tiempo hacen esta revisión. Y ellos dicen que el factor más importante es el descenso de los niveles de hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina glicada. O sea, de la forma en que sea. Un paciente con hiperglicemia crónica, ¿verdad? En un paciente con hiperglicemia crónica, el descenso rápido de los niveles de hemoglobina, sobre todo superior a 1% por mes, o más de 3% en 3 meses, se relaciona con la aparición, con el aumento de la posibilidad de aparición de este tipo de neuropatía, que afecta sobre todo fibras finas, o sea, produce mucho dolor, y cuanto mayor magnitud de descenso, ya sea con insulina o con otros antidiabéticos, se puede presentar, indistintamente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ahí la doctora.
El tratamiento con la pregabalina debe ser ya de por vida o una vez que disminuyen los dolores se pueden suspender y cómo se suspende, porque produce muchos mareos a los pacientes. Sí, gracias, doctora, muy interesante. O sea, el tratamiento del dolor neuropático en la neuropatía diabética es un tratamiento sintomático. O sea, así como vaya respondiendo el paciente, se puede, claro, por los efectos adversos que tiene, se puede ir reduciendo, intentar la reducción del medicamento hasta un nivel tolerable. Hay otras opciones, por ejemplo. La gabapentina, por ejemplo, produce menos ese efecto del mareo, pero produce más somnolencia, por ejemplo. Una opción, ¿verdad? No así la amitriptilina, que produce mucho más somnolencia todavía que estos dos. Entonces, dependiendo del tipo de paciente que tenga, se puede individualizar y siempre haciendo un escalamiento en la terapéutica, ir titulando, ¿verdad? Yo hablaba de la pregabalina en específico, que decir que no funciona la pregabalina, no se puede decir que no funciona si no llegaste a 300 miligramos de pregabalina por día para decir que no funciona. Pero hay esquemas en que antes de llegar a 300 miligramos y por los efectos adversos se puede ir combinando ya con otros de primera línea para evitar esos efectos adversos en específico de la pregabalina. ¿Sí? Pero si el paciente controló su dolor, se puede intentar hacer el descenso hasta un nivel tolerable de la pregabalina. O sea, no es la misma dosis siempre. Si ya no hay preguntas, entonces nuevamente gracias a los expositores y damos por terminado el simposio.